Epopeya de Gilgamesh. En un tiempo muy lejano, el rey, Gilgamesh, gobernaba la ciudad de Uruk. Gilgamesh oprimía a sus súbditos y estos se quejaron con el dios del cielo, Anu, que decidió llamar al gran dios Aruru y le pidió que creara un hombre capaz de vencer a Gilgamesh. Aruru creó con arcilla al valiente Enkidu, el cual vivía con los salvajes animales. Un día, un cazador se encontró con Enkidu, que asustado ante su salvaje aspecto, se quedó atónito ante ese ser temible al ver que había roto sus trampas preparadas para atrapar a los animales más salvajes. El cazador pidió ayuda a Gilgamesh. En cuanto el rey supo de la existencia de aquella bestia temible, mandó al cazador junto a Shambhat, con las órdenes de traerlo ante él. Al tercer día, encontraron a Enkidu. Shambhat, cumpliendo las órdenes de Gilgamesh, se acercó a la temible bestia y la sedujo. Durante 6 días y 7 noches, Enkidu permaneció con Shambhat, y al amanecer del séptimo día, recordó cuál era su verdadero hogar, y volvió a donde estaban sus bestias salvajes. Pero ante su sorpresa, las criaturas con las que siempre había vivido huyeron al verle. Enkidu, confundido, regresó con Shambhat, que le hizo comprender que ahora era un ser inteligente, y era este el motivo del cual los animales huyeran ante él. Shambhat le habló de Enkidu sobre la ciudad mesopotámica de Uruk y sobre el rey Gilgamesh, que de forma salvaje y cruel se señoreaba sobre el pueblo, ofreciéndose a llevarle hasta él. Enkidu, enfurecido al conocer las atrocidades que cometía Gilgamesh, accedió. Una vez en Uruk, Enkidu se enfrentó a Gilgamesh sobre la muralla de Uruk, hasta que el rey tropezó y cayó por un lado del barranco, vencido. Enkidu, aventándose, lo tomó de la mano y lo salvó de una muerte segura. En ese momento, Gilgamesh se percató de que ese hombre era su igual. Comprendió lo que era ser humano, y a pesar de la derrota, su furia cesó, y se convirtieron en amigos. El encuentro de los dos héroes cambió el carácter de Gilgamesh, que decidió junto a Enkidu poner fin a todos los males que azotaban el reino. Gilgamesh se propuso enfrentar a Uwawa, el demonio que custodiaba el bosque de los cedros. Gilgamesh le logró cortar la cabeza. Una vez en Uruk, los dos héroes fueron aclamados por el pueblo. Tan bello y heroico pareció Gilgamesh que la gloriosa Ishtar, diosa del amor y de la guerra, le propuso despojarle prometiéndole riquezas, gloria y un poder absoluto sobre todos los hombres. Pero él la rechazó con brusquedad. Ishtar, llena de ira y de deseo de venganza, le pidió a su padre, el dios del cielo, Anu, que castigara a Gilgamesh mandándole en su contra al temido toro del cielo. Gilgamesh y Enkidu se enfrentaron a él y lo vencieron. Ishtar lo maldijo por ello, exigiendo a los dioses que les enviara un castigo por haber matado al toro del cielo. Tras una larga asamblea, los dioses decidieron que uno de los dos debía morir. Gilgamesh fue absuelto del castigo, y Enkidu cayó enfermo, consiguiente de su inevitable final. El héroe maldijo a la prostituta que le había abierto las puertas al conocimiento y a la civilización, lamentándose de su vida predestinada, pero poco a poco, después, reflexionando los beneficios que le había proporcionado, y, junto a Gilgamesh, comprendió más su situación, y cambió la maldición por una bendición. Pasaban los días, y el sufrimiento de Enkidu aumentó, hasta que al final, un día en la mañana, Gilgamesh se percató de que el corazón de Enkidu ya no latía. Gilgamesh, con el corazón roto y aterrado ante la visión de una muerte, se arrancó sus finos ropajes, se vistió con una piel de león y tras bajar enloquecido por los montes, decidió emprender el más peligroso de sus viajes. Ir en busca de Utanapishtim, el único mortal al que los dioses le habían concedido la inmortalidad, con la esperanza de que éste le mostrara la forma de conseguir la vida eterna. Gilgamesh cruzó todos los países y mares hasta que llegó a las orillas del Mar de la Muerte, al cual, al otro lado, se encontraba la isla en la que habitaba Utapishtim. Pero al conocer el propósito de Gilgamesh para conseguir la inmortalidad, le advirtió al rey que la vida eterna estaba reservada a los dioses y que nada podía hacer para cambiar el destino mortal de los humanos. Por fin, logró Gilgamesh comprender el problema de su búsqueda. Gilgamesh se dispuso a regresar a Uruk. En cuanto iba a embarcar, Utanapishtim le reveló el secreto, la evidencia de que una planta
le devolvía la juventud a quien la comía. Una última esperanza iluminó el corazón de Gilgamesh, quien se sumergió en las aguas más profundas. Halló la planta, la cogió a pesar de que iría al tacto con sus espinas. El mar lo terminó arrojando a la playa. Gilgamesh pensaba en compartir la planta con su pueblo y en comerla él mismo para regresar a su estado de juventud. Tras muchas leguas de viaje, se paró a descansar una noche y mientras el rey se bañaba en un pozo de agua fresca, una serpiente olió la dulce fragancia de la planta, salió del agua y se la arrebató. Perdida ya toda esperanza de vencer a la muerte, Gilgamesh regresó con las manos vacías a la muralla Uruk, en donde permaneció hasta el momento de su muerte. Sin embargo, su nombre se hizo eterno, tal como él deseó, pues el recuerdo de sus hazañas permanecen todavía entre los hombres. Aquí termina el resumen de la epopeya de Gilgamesh. Es un resumen que yo investigué poco a poco con diferentes fuentes. La historia siempre puede variar dependiendo del autor, pero aquí combiné algunos autores viendo las versiones que más me gustaron. La epopeya del poema de Gilgamesh correspondió a la cultura mesopotámica de hace más de 500 años, alrededor del 3000 a.C., en la primera civilización conocida por el hombre, que era Mesopotamia. También se creó en la primera epopeya de la historia, o sea, el Gilgamesh. Gilgamesh, a lo largo de su historia, cambia drásticamente de ser un ser tirano opresor sin sentimientos a humanizarse, ser comprensivo y empático con su pueblo. Gilgamesh estaba convencido de que era el ser más poderoso, pero resultó ser un simple mortal. Y esto, para bien, ya que logró sentir lo que eran las emociones, que lo llevaron a ser un mejor gobernante y preocuparse más por su pueblo. Todo esto gracias a Enkidu. Tras la muerte de Enkidu, Gilgamesh partió en búsqueda de la inmortalidad y al parecer era imposible encontrarla como algo físico en la tierra, pero encontró lo más cercano a la inmortalidad, la planta que te devolvía la juventud. Y no solo la consiguió, sino que quería compartirla con su pueblo y quería regresar las cosas para enmendar sus errores como tirano. Pensaba en los demás en su pueblo y en Enkidu, que lo hizo cambiar de carácter, pensar y actuar de manera drástica. Y ya no era el mismo de antes. Gilgamesh, al final, no pudo conseguir su objetivo. Lo bueno no siempre es tan bueno. Le habían robado la flor que tanto batalló para conseguir, y así volvió a Uruk con las manos vacías. Aún así, fue considerado un héroe. Al querer encontrar la inmortalidad, lo único que buscaba era permanecer por toda la eternidad. Y así lo consiguió con su enseñanza, su magnífica y apasionante historia, que aún perdura en nuestros tiempos. La lectura que realicé sobre el poema no resultó ser muy complicada. No he podido leer el texto original, pero pude encontrar diferentes fuentes que narraban la historia de forma parecida, modificando tanto la historia pero no con un sentido lingüístico diferente, utilizando siempre un lenguaje parecido. El texto en ningún momento se vuelve tedioso o aburrido. Ayudaba mucho el que contuviese figuras retóricas como la comparación, la personificación, anáfora, onomatopeya, antítesis, ironía, y entre todas estas le daban una personalidad a la lectura, haciéndola interesante a la vista e interesante al entenderla. El Gilgamesh es la epopeya más antigua de la historia, la cual fue escrita en tablillas de arcilla, de barro, en una época donde apenas se desarrollaba el primer lenguaje, la primera civilización registrada en la historia de la humanidad. Esa epopeya se centraba en explicar lo que aparentemente era la historia de algún rey que estuvo en búsqueda de la inmortalidad, y la logró de una forma muy inteligente, por medio de la literatura y un medio literario que al parecer inventó, la epopeya. Gilgamesh logró su cometido, se volvió inmortal, y volvió inmortal la historia de su pueblo Uruk, la gran vida de su amigo Enkidu, y su gran conflicto con los dioses, su travesía por todo el mundo y sus ganas de nunca ser olvidado. El recordarle al mundo que igual y tú puedes ser un tirano sin sentimientos, y de repente, sin dudarlo, una sola persona puede cambiar tu forma de ver, sentir y actuar.